vamos a dar comienzo a una nueva serie, pero una serie muy breve, solamente de 4 estudios, en un libro casi olvidado, tal vez por muchos de nosotros en el Antiguo Testamento. Se trata del libro de Jonás, que a pesar de ser tan breve, 4 capítulos nada más, y de pertenecer al Antiguo Testamento, contiene impresionantes lecciones para la vida cristiana. Increíble. Es como si fuera escrito para la iglesia. El ministerio profético de Jonás tuvo lugar durante el reinado de Jeroboam II, entre los años 785 y 741 a.C., 44 años. Algunos creen que el libro fue escrito más tarde. Jonás profetizó en el reino del norte. Recordemos que el reino fue dividido, el norte el reino de Israel y el sur el reino de Judá. Así que Jonás profetizó en el reino de Israel, el reino del norte, pero el libro nos habla de su misión en Nínive, que era la capital del gran imperio asirio. Comencemos entonces a estudiar en el capítulo 1 de Jonás. Vamos a usar la versión Dios habla hoy y vamos a aprender varias cosas. En primer lugar, la comisión que Dios encomendó a Jonás. La comisión que Dios encomendó a Jonás. En los versículos 1 y 2 leemos: el Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Un mensaje que nos escucha en nuestros días. Hoy son todos mensajes de aliento, mensajes de esperanza, mensajes de prosperidad, pero en ese momento, y yo creo que para nuestros días, era el anuncio del juicio que Dios estaba por hacer a una ciudad pagana, una ciudad que se la calificaba a veces como Sodoma y Gomorra, aberraciones, corrupciones. Así que aquí aprendemos que el Señor también nos encomienda a nosotros, a cada uno de sus hijos, a cada cristiano, le encomienda esta tarea que le encomendó a Jonás. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda persona. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Así que el mensaje de Jesús contiene un mensaje de juicio, un mensaje de esperanza, pero aquel que no aprovecha la gracia de Dios, se viene un juicio. Esa cita que la mencioné está en Marcos 16, 15 y 16. Se avecinan grandes juicios para el mundo, para la humanidad. Pero en este tiempo no se acostumbra a hablar de juicios. ¿Qué predicador, qué maestro te habla de los juicios? Sin embargo, estamos a un paso de que comiencen los juicios. Los juicios sobre la tierra van a comenzar inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia al cielo. En ese periodo de 7 años que la palabra de Dios le llama la gran tribulación. Y hay una serie de juicios terribles. Los juicios de los 7 sellos, por ejemplo, que están en Apocalipsis capítulo 6. Los juicios de las 7 trompetas que están en Apocalipsis capítulos 7 y 8. Los juicios de las 7 copas que están en Apocalipsis capítulo 15 y 16. Y el mundo entero debe enterarse. Pero yo creo que muchas veces ni la iglesia es consciente que se vienen juicios terribles sobre el planeta Tierra. Bueno, se supone que nosotros no vamos a estar porque vamos a ir con el arrebatamiento. Jesús va a venir a buscarnos y nos va a llevar al cielo. Pero si hay algún creyente que no está preparado para irse con el Señor, va a tener que pasar la gran tribulación en la tierra y va a tener que experimentar esos terribles juicios que describe el libro de Apocalipsis. Así que es bueno no hablar siempre de juicio, pero de vez en cuando
mezclado con mensajes de esperanza, mensajes de aliento, también hablar de la realidad de los juicios que Dios dice que va a descargar sobre la humanidad en ese periodo que es la gran tribulación. Y a Jonás le encomendó que fuera a llevar un mensaje de juicio sobre la ciudad de Nínive. Pero vemos en segundo lugar la reacción de Jonás a la orden de Dios. La reacción de Jonás a la orden de Dios. En el versículo 3 del primer capítulo del libro de Jonás, leemos: pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces compró pasaje y se embarcó para ir allá. ¡Qué misionero, eh! ¿Qué te parece? Dios le encomendó una misión dramática, urgente, y él toma el camino contrario, se va, paga su pasaje y huye de la misión. Bueno, los cristianos podemos tener ese tipo de reacción también, ¿o no? Quizás no huyamos geográficamente, pero quizás huyamos de la tarea que el Señor quiere que nosotros hagamos. La principal tarea para la iglesia, para vos, para mí, para todo cristiano, es la Gran Comisión. La Gran Comisión habla del plan de salvación, que Jesús está dispuesto a perdonar todo pecado, a salvarnos del juicio y la condenación eterna y regalarnos vida eterna. Pero muy poco se habla o directamente no hablamos. Así que estamos en cierto modo, no todos, pero tal vez algunos, en este momento dicen: yo me parezco a Jonás. Dios quiera que ninguno de nosotros nos parezcamos. La Biblia dice que nadie los engañe con palabras huecas, porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen. No tengan ustedes pues ninguna parte con ellos. Nos advierte a nosotros. Eso está en Efesios 5, capítulo 5 y versículo 6. En tercer lugar, vamos a ver las consecuencias de su desobediencia. Toda desobediencia tiene sus consecuencias. Así es un principio espiritual inviolable. Obedecemos, nos va bien. Desobedecemos, nos va mal. Y a veces dice: ando pasando por pruebas. Quizás no sea prueba, que sea la disciplina del Señor. Porque cuando Dios manda que hagamos una cosa y le desobedecemos, Dios por amor nos corrige a través de momentos difíciles. Y Jonás pasó por eso. Así que las consecuencias de su desobediencia, y lo vamos a ver en los versículos 4 al 6. Recuerdo que el primer capítulo del libro de Jonás dice en los versículos 4 al 6: pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte, y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Los marineros estaban llenos de miedo y cada uno invocaba a su Dios, Dios con minúscula. Por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga al mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco y allí se había quedado profundamente dormido. Entonces el capitán fue a donde estaba Jonás y le dijo: ¿qué haces tú ahí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, Dios con mayúscula, nuestro Dios, el verdadero Dios. Tal vez quiera ocuparse de nosotros y nos ponga a salvo. Bueno, si uno nunca leyó el relato del libro de Jonás, esto sí que es asombroso. En medio de la comisión que Dios le mandó a hacer, se desata por su desobediencia una terrible tempestad. Todos los marineros están preocupados, buscando a su Dios que haga algo, y el misionero se fue a la bodega, se fue a la parte de abajo y se echó a dormir. Y a tal punto que el capitán del barco tiene que ir y decirle estas palabras tan bochornosas: ¿qué haces ahí, dormilón? Bueno, así nos cuenta la palabra. El Señor permitió la persecución a la iglesia primitiva porque no cumplía su misión.
la misión o la gran comisión, Jesús encomendó a la iglesia diciéndole que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda persona. Pero la iglesia no hacía caso. Estaban muy contentos, muy felices en Jerusalén, disfrutaban de las alabanzas, del compañerismo, como muchas iglesias hoy, contentos, somos un pueblo muy feliz, gloria a Dios, y ahí se quedaba. Pero Dios tenía un propósito, Dios tenía y tiene un propósito para ellos y para nosotros. La Biblia dice, y Saulo estaba allí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Eso está en Hechos capítulo 8, versículo 1. Bueno, esa iglesia tan tranquila, feliz diríamos, Dios permitió que comenzara una terrible persecución. Y yo pienso a veces, ¿no será que en nuestros días Dios puede permitir que nos sacuda para despertarnos del sueño en que podemos estar pasando? Podemos despertarnos a la realidad de lo que Dios espera, de lo que Dios quiere, de lo que Dios nos está mandando. Así que Dios tuvo que permitir esa persecución a la iglesia primitiva para que ellos salieran y comenzaran a cumplir la tarea que Dios le había encomendado. Jonás, en vez de hacer algo, se quedó inactivo. Había bajado a la bodega del barco y allí se había quedado profundamente dormido. Y yo de esto estuve pensando cuando elaboraba, meditaba. Y voy a decir algo que quiero que tomes en cuenta. El cristiano inactivo comienza a adormecerse espiritualmente. Te lo puedo asegurar. Porque hace muchos años que sigo al Señor. Hace como 48 años. Y el cristiano que no hace nada, se adormece. Es como que entra en una somnolencia, una quietud y un aburrimiento. La vida cristiana tiene sabor, tiene entusiasmo cuando nosotros estamos activos, cuando estamos comprometidos. Eso le pasó a Jonás. Mientras todo el mundo estaba preocupado por la situación que estaba aconteciendo, por esa terrible tempestad, él estaba durmiendo en la bodega del barco y estaba ahí adormecido, quedó profundamente dormido. Así que un cristiano inactivo también se duerme espiritualmente, se adormece. La Biblia dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, levántate de entre los muertos. Eso está en Efesios 5:14. Bueno, qué lindo este versículo, dice, levántate de entre los muertos. No es que nosotros estemos muertos, pero es como si lo estuviéramos. Nos echamos a dormir, Jonás estuvo como muerto allí, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, tal vez alguien se pueda sentir identificado, porque el Señor no nos dice eso para lastimarnos, sino para entusiasmarnos. Tenemos que poner mano a la obra, levantarnos y empezar a actuar. Es increíble que un inconverso confrontara a Jonás. Yo me imagino la escena tan bochornosa en el versículo 6. Dice, entonces el capitán fue a donde estaba Jonás y le dijo, ¿qué haces tú ahí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez quiera ocuparse de nosotros y nos ponga a salvo. ¿Qué tal si un día de esto una persona que no es creyente viene y nos dice, ¿y vos, que vivís cerca de mi casa, nunca me hablaste de Cristo? Vos que decís que crees en Él. Algunos sacan conjeturas que pueden ser factibles, que en el juicio del gran trono blanco, en el juicio final, muchos que van a estar sentados en el banquillo del acusado, Dios le va a decir, ¿por qué no hiciste esto, lo otro, lo otro, lo otro? Y algunos dicen que algunos van a decir, Señor, mi vecino era creyente, pero nunca me habló de Cristo. Mi compañero de facultad, mi compañero de trabajo, mi vecino, mi amigo. Ay, Señor, que no ocurra eso. Pero podría ocurrir que alguien en el banquillo del acusado, en el juicio final, diga, Arnoldo vivía cerca de mí, nunca me habló de la salvación. Y si mencionara tu nombre, bueno, sería un momento dramático, ¿no es cierto? Dios quiera que eso no ocurra, que si los que se pierden no
porque nosotros no le hablamos, sino porque ellos rechazaron la salvación. En cuarto lugar, vemos la desobediencia de Jonás afectó a todos. La desobediencia de Jonás afectó a todos. En los versículos 7 al 11 leemos: entre tanto, los marineros se decían unos a otros: vamos a echar suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron pues suerte y Jonás resultó ser el culpable. Entonces le dijeron: dinos por qué nos ha venido esta desgracia. ¿Qué negocio te ha traído aquí? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué raza eres? Jonás les contestó: soy hebreo y rindo culto al Señor, el Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Jonás contó a los marineros que él estaba huyendo del Señor, y ellos, al oírlo y al ver que el mar se agitaba más y más, sintieron mucho miedo y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? Un creyente contándole a los inconversos el motivo de la tempestad, de la contrariedad, y los inconversos decían: ¿de dónde sos? Ah, yo soy creyente, yo soy el seguidor del Dios único y verdadero, ¿y saben por qué ocurre esto? Por mi culpa. ¿Qué escena más dramática, humorística tal vez? Algo insólito, que él tiene que estar contando la realidad. No sé si se habrá sonrojado Jonás, si se habrá puesto rojo. Me hubiese gustado verle la cara, pero eso fue lo que pasó. Generalmente pensamos que nuestro pecado, o que nuestra indiferencia, o que nuestra apatía, generalmente pensamos que nos afecta a nosotros. A veces ni pensamos que nos afecta a nosotros. Y menos todavía pensamos que mi pecado, mi apatía, mi indiferencia, mi desobediencia puede estar afectando a toda la congregación. Puede ser que está, porque por un hombre que era Jonás, que desobedeció a Dios, todos los marineros, toda la embarcación estuvieron sufriendo esa terrible tempestad. Así que la desobediencia de Jonás afectó a toda la tripulación, y eso mismo puede suceder en una congregación. A veces nosotros no somos conscientes, de bueno, total, si yo me pierdo, me pierdo. No, pero es que por tu pecado nosotros podemos ayunar, podemos orar, podemos hacer vigilia, y es como que la iglesia está trancada y no avanza, y hay una lucha, y uno dice: ¿qué pasa? Solo Dios sabrá si hay algún Jonás que está trayendo ese problema, ¿no es cierto? La Biblia dice un caso especial que ustedes recordarán, pero un miembro de la tribu de Judá que se llamaba Acán, y era hijo de Carmí, nieto de Sabdí y bisnieto de Sera, tomó varias cosas de las que estaban consagradas a la destrucción, con lo cual todos los israelitas resultaban culpables ante el Señor de haber tomado lo que Él había ordenado destruir. Por eso la ira del Señor se encendió contra todos. Esta cita está en Josué, capítulo 7, versículo 1. Increíble. Dios había ordenado que nada se guardara para sí de lo que habían conquistado a otros pueblos. Pero Acán guardó algo para sí, y todo el pueblo sufrió una terrible derrota. Y uno dice: ¿pero por qué? Si el único culpable era Acán. Es que estos son principios espirituales. Yo te voy a poner un ejemplo práctico. Si un día te duele la muela, pero te duele esos dolores que no podés dormir la noche, y amanece y tu muelita te tiene ahí gritando de dolor, pero en el momento que te duele la muela, todo tu cuerpo te empieza a doler, no podés caminar, no podés hacer nada, por una muela todo el cuerpo sufre las consecuencias. Y si no, hacé la prueba, cortate un dedo, total es un dedo nomás, pero yo te puedo asegurar que todo tu cuerpo sufre las consecuencias. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y cuando hay un miembro
cuanto más si hay 2 o 3, Dios quiere que no haya ninguno. Cuando anda en pecado, cuando anda en apatía, cuando guarda rencor, cuando anda resentido, según la palabra de Dios, todo eso afecta la vida espiritual de la iglesia. Así que Dios nos está hablando no para condenarnos, para decir, cuidado, porque todos podemos estar siendo afectados por el pecado de un Acán, o el pecado o la falta o la desobediencia de un Jonás. En quinto lugar, Jonás se sintió culpable por su desobediencia. No era para menos. Y gracias a Dios que por lo menos reconoció su culpa. En los versículos 12 al 14 leemos: pues échenme al mar, y el mar se calmará, contestó Jonás. Yo sé bien que soy el culpable de que esta tremenda tempestad se les haya venido encima. Los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas para acercarse a tierra, pero no lo lograron, porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron al Señor y dijeron: Señor, no nos dejes morir por culpa de este hombre, y si es inocente, no nos hagas responsables de su muerte, porque tú, Señor, actúas según tu voluntad. ¡Qué terrible escena! ¡Qué terrible escena! A pesar de su culpabilidad, bueno, tuvo una virtud, tuvo un acierto, porque no siempre el culpable reconoce su culpa. A veces disimulamos, culpamos a otro. Yo estoy así porque culpa de fulano, por mengano. El ser humano es así. Adán le culpó a su mujer de haber comido, y su mujer le culpó a la serpiente. Y los dos eran inocentes de sus propios ojos, pero la verdad es que los dos eran culpables. Así que a pesar de su culpabilidad, Jonás tuvo un acierto: reconocer su culpabilidad y atenerse a sus consecuencias. No había otra alternativa. La Biblia dice: al que disimula el pecado. Otra versión dice: al que encubre su pecado, no le irá bien, no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta o lo deja, alcanzará misericordia o será perdonado. Dice Proverbios 28:13. La iglesia primitiva, cuando fue perseguida, en vez de rebelarse contra Dios o las circunstancias, comenzó a cumplir su misión. La Biblia dice: pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban la buena noticia, o sea, el Evangelio, por donde quiera que iban. Hechos capítulo 8, versículo 4. Digo yo, ¿y fue necesario la persecución? ¿Fue necesario la muerte de Esteban? Bueno, en realidad idealmente no era necesario, pero la realidad hizo que parece que cuando vos no estás en aprieto, cuando el agua no te llega al cuello, uno tiende a dormirse. Uno tiene que ser sacudido por pruebas y dificultades para uno despertar. Y uno dice: ¿dónde está Dios? Dios está interesado en que despertemos y veamos la situación del mundo actual, ¿dónde estamos? Bueno, eso pasó en la iglesia primitiva. Y cuando uno se entera de los informes, de las noticias, que están quemando iglesias, ¿dónde? En Chile, que están matando personas cristianas en Latinoamérica, y qué te cuento de otras latitudes de la tierra, uno dice: no estamos tan lejos, Ay, Señor, y si llega a la Argentina, ¿puede llegar? Podría llegar, pero es como para reflexionar y decir: Señor, antes que llegue, es mejor que yo me mueva, que nos movamos. En sexto lugar, la decisión valiente de los marineros. La decisión valiente de los marineros. En los versículos 15 y 16 leemos: dicho esto, echaron a Jonás al mar, y el mar se calmó. Al verlo, los marineros sintieron una profunda reverencia por el Señor, y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Tengamos en cuenta que eran personas paganas, le estaban rindiendo culto al Dios verdadero. A veces hay estorbos para cumplir la misión de Dios. Hay estorbos. A veces no es que no querramos, pero hay estorbos. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un compañero, puedo ser yo mismo. La Biblia dice: un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para los otros. Eso está en Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Pero Abraham y Sarai
se llevaron con ellos a Taré y a Lot, el padre y el sobrino de Abraham. Dios no continuó con la misión hasta que el papá de Abraham murió y hasta que Abraham se separó de Lot, su sobrino. La gran pregunta es, ¿no habrá algo en tu vida, en mi vida, que no le permite a Dios continuar con la tarea? ¿Qué puede ser? Preguntémosle a Dios. A lo mejor no hay nada. A lo mejor puede ser una relación con una persona. A lo mejor puede ser un acto de desobediencia. A lo mejor puede ser algo. Tantas cosas pueden ser que puedan estar siendo un estorbo para cumplir nuestra tarea. Prejuicios, cobardía. ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién me va a hacer caso? Ya todos le predicaron. ¿Habrá algo en nuestra vida? Bueno, solo Dios sabe, pero es bueno que nosotros también. Ahora, los marineros tuvieron la valentía de echarlo al mar a Jonás. ¿Qué tal? Lo echaron al mar. Y Abraham quedó libre de su padre y de su sobrino. Y recién ahí las cosas comenzaron a cambiar. Así que en el caso de Jonás, la tormenta se calmó cuando lo tiraron al mar. Y uno dice, ¿y Dios permitió eso? ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba presente con su gran misericordia. Por eso en el último punto, en el 7º, vemos la misericordia de Dios le dio otra oportunidad. En el versículo 17 leemos, entre tanto que el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. A pesar de la terrible prueba por la que pasó Jonás debido a su desobediencia, el Señor le dio una nueva oportunidad para que cumpliera la misión que le había encomendado. Increíble. Dios es un Dios misericordioso y paciente. Eso no nos habilita para que abusemos de su bondad. Debemos concluir y vamos a recordar a Pedro. Pedro le había prometido al Señor fidelidad. ¿Recordamos? Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Si es necesario ir a la muerte, yo iré a la muerte. ¿Pero qué pasó con Pedro? En el momento más dramático, dijo, yo no sé quién es ese hombre, yo no lo conozco. 3 veces lo negó. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo el Señor? ¿Lo descartó? ¿Lo desechó? ¿Lo condenó? Le dio una nueva oportunidad. Y lo charló mano a mano y le dijo, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, yo te amo, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo, cuida de mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y dice que él se sintió incómodo, porque seguramente relacionó 3 veces, lo negué, 3 veces me preguntan si lo amo. Señor, tú sabes todas las cosas. Haz la tarea que te encomendé. Todo servicio al Señor es por amor. Si le amamos, le servimos. No es para ser alguien, no es para figurar, no es para tener estatus. Si hay un amor verdadero, haz lo que sabes que tenés que hacer. Así que, ¿qué hizo el Señor? Le dio una nueva oportunidad a Pedro y Pedro finalmente aprovechó esa oportunidad. La pregunta final es, ¿no será que el Señor nos está concediendo esta noche una gran oportunidad? Bueno, cada uno sabrá. Ahora yo te pregunto, si te sentís identificado, es decir, a mí me está hablando el Señor, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con esta nueva oportunidad? Cuidado, el Señor tiene paciencia, pero todo tiene su límite. Que el Señor nos ayude a aprovechar la misericordia y la nueva oportunidad que el Señor nos concede.